Hola a todos, ¿cómo están? En un episodio más de Café Inmobiliario, nuestro capítulo o nuestro lugar de conversación en donde podemos hablar sobre todo lo que son los negocios inmobiliarios. Esto está presentado obviamente por la corredora Best Properties, la cual se encarga de gestionar la compra y venta de tus propiedades, como también buscar inversiones inmobiliarias para sus clientes de acuerdo a sus necesidades. Hay que recordar que no toda la inversión va a ser igual para todo el mundo. No toda la gente necesita lo mismo cuando invierte y no toda la gente necesita el mismo modelo o el mismo, digamos, o el mismo método de inversión, como se escucha muchas veces. Y el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la magia del mundo inmobiliario. Y lamentablemente, lamento decepcionarlos, pero no existe esa tal magia. Lamentablemente, el mundo inmobiliario es un mundo que te puede dar como inversionista muy buenos retornos de forma muy estable. De hecho, es cosa de ver, por ejemplo, los principales eh, eh, la principal gente que tiene, digamos, más riqueza en el mundo, tiene gran parte de su patrimonio en inmuebles, por lo tanto, es una muy buena forma estable de mantener y hacer crecer nuestro capital, pero obviamente que acá no hay magia. Cuando, por ejemplo, de repente yo escucho, y acá vamos a empezar a hablar un poquito de los mitos, esto como tengo el método para que compres tantas propiedades, etcétera. Sí, se puede hacer. Existe algo que se llama multicrédito que se está acabando por el tema que yo les he hablado, de que la consolidación de la deuda entre las mutuarias y entre las entidades de bancos va a, digamos, ser una sola y por lo tanto ya lo del multicrédito se va a poder hacer, pero de una forma más difícil, ya no va a ser tan fácil. Por lo tanto, ese ya compra, perfecto, se puede hacer con los multicréditos, pero eso también conlleva un riesgo muy importante, dado que tú te estás apalancando de una sobremanera para poder en el fondo lograr comprar esa cantidad de activos. ¿Y qué pasa si un día hay una crisis y estás con varios de esos departamentos desocupados y no tienes fondos suficientes o una cobertura de fondos, por ejemplo, un hedge, como le llamo yo, en la parte financiera? Si no tienes esta cobertura para poder hacer frente a todos estos gastos, ¿qué vas a hacer? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te lo cuentan cuando te venden esas cosas? La verdad es que no, pero sí te van a decir que es muy bonito ir y comprarse 6 departamentos, aumentar su patrimonio en un no sé cuánto por ciento, y que puede ser verdad, pero hay que saber hacerlo, hay que conocer los riesgos que existen, y para eso hay que haber invertido antes, y hay que saber qué pasa en la inversión inmobiliaria. O también esa gente que dice: "Oye, ¿sabes qué? Comprémonos una propiedad, compra sin pie". Se puede, se puede comprar sin pie, sí se puede. Pero ustedes, como yo les he comentado, y eso se llama estructura de capital, cuando uno compra un activo, cualquiera sea, pero en este caso un departamento, hay una parte que se llama patrimonio, que básicamente es la plata que pone uno o que pone la empresa que está comprando el activo o el dueño, y la parte que es la deuda, que es lo que te presta el banco u otra entidad financiera. Entonces nosotros, cuando te dicen, compra sin pie, generalmente acá se pueden hacer dos métodos. Uno es el bono pie, que básicamente lo que hacen las inmobiliarias es inflar el precio del departamento en un 10% más, cosa que
o un 20% más, cosa que, por ejemplo, en vez de necesitar un 20% de financiamiento, necesites un 10 o un cero, y muchas veces esto puede hacerse, pero ¿cuál va a ser la consecuencia? Tener un nivel de deuda más alto y por lo tanto tener que pagar un dividendo mayor mes a mes. Y eso puede hacer de que tu inversión inmobiliaria ya no sea rentable. Entonces, ahí habría que ver con los números si es que realmente esto es positivo en tu generación de o creación de valor con tu inversión o negativo. Y eso va a depender ya mucho de, como te digo, los números propios del proyecto. También existe otra forma que se llama crédito privado con las inmobiliarias, que básicamente la inmobiliaria te prestan parte del pie y uno se lo paga. Yo creo que esa forma es un poco mejor porque se hace, digamos, un crédito privado, y básicamente lo que buscan las inmobiliarias no es cobrarte una tasa ahí, sino que después recuperar o que les pagues el pie, digamos, en cuotas, obviamente ajustado al valor del UF por temas de inflación. Además de que el mundo inmobiliario siempre está muy relacionado con la UF. Generalmente las propiedades se venden en UF, todo el mundo inmobiliario es muy ligado al UF y por lo tanto eso nos ayuda a protegernos contra la inflación. Entonces, como les dije, lamentablemente acá maravillas inmobiliarias o muchas promesas de ciertos brokers, que la verdad yo los encuentro bien irresponsables, no son tan así. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno cae en estas maravillas que te cuentan de la inversión inmobiliaria. Entonces, ¿qué es lo que tiene bueno la inversión inmobiliaria? Si acá nos estaba diciendo Ulises que la inversión inmobiliaria no es maravillosa. La inversión inmobiliaria tiene muchas características que son mucho más atractivas que el resto de otras inversiones, pero también tiene otras que no lo son, ¿ya? Y todo tiene sus pros y sus contras en la vida. Es como todo acá en la vida, todo de repente cuando uno toma decisiones uno dice, ya, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque no siempre en la vida todo va a tener cosas solamente buenas. Y si es que es así, bueno, estás en una situación ideal, pero no es lo típico. Lo típico es que tengas que tomar en decisiones con pros y contras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los pros de la inversión inmobiliaria y los contras? A mi gusto. Los pros es que, por ejemplo, el valor de las propiedades está ajustado a la inflación, porque está en UF, ¿ya? El mercado inmobiliario se mueve en UF. Para los que no lo conozcan, yo una propiedad la vendo en 2000 UF. Eso se tiene que ajustar después a valor de, en pesos, ya según lo que vaya variando la UEF. Por lo tanto, esto nos hace que esté protegido de la inflación. Otra cosa que me gusta mucho del mercado inmobiliario es que me entrega flujos, me entrega un arriendo, ¿ya? No todas las inversiones me entregan específicamente flujos. Por ejemplo, y una inversión que me gusta mucho, Bitcoin, las criptomonedas, a menos que uno las ponga a hacer en staking y me pueden decir ahí los expertos en cripto un montón de cosas que puede que sean todas ciertas, pero el hecho de yo solamente tener Bitcoin y nada más, no hacerle staking ni nada por el estilo, ni una otra cosa, solamente teniendo, holdeando, como le dicen, el Bitcoin, u oro, por ejemplo, o alguna materia prima, ¿voy a recibir flujos? No. En acciones, en algunas sí y en otras no. En la parte de los bonos, sí voy a recibir flujos. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, entre un bono y una propiedad? Que muchos me pueden decir, sí, se parecen un poquito a los bonos, sí, porque recibe uno un flujo constante con el arriendo, al igual que en un bono, que el que no lo conozca es una promesa de pago que básicamente cada 3 meses o cada 6 meses la empresa o la entidad a la cual yo le presté
la plata, me va a tener que pagar. Es como un crédito hipotecario, algo similar. La diferencia es que yo con el inmueble tengo un activo real. Tengo un activo que es un ladrillo, como el que pueden ver acá al lado mío. Es un ladrillo que yo lo veo, que yo sé dónde está, que yo sé que existe ahí y que básicamente es un activo que, como se puede decir en finanzas, tangible, ¿ya? En cambio, un bono o una deuda es una promesa de pago y muchas veces la persona que se comprometió a pagar no va a poder pagar. No es que no quiera, o sea mala persona, o sea un tipo desgraciado, no, o una empresa. Muchas veces no pueden por a veces razones, por malas decisiones financieras, por problemas de múltiples tipos y no te van a poder pagar. Por lo tanto, yo creo que tener un inmueble es mucho mejor que en ese sentido tener como un activo, digamos, subyacente o lo que hay detrás de esto, que una promesa de pago. Entonces, las ventajas del inmueble es ese, que es un activo real, tangible y que me entrega flujos. Además de eso, también otra cosa bien interesante son las plusvalías que me entrega el, el mundo inmobiliario, dado que las propiedades, por lo general, ahora en este momento, con la crisis un poco que hay, han tendido a la baja las propiedades, y vamos a hablar de eso en un par de capítulos más, pero en general y en el largo plazo, que una propiedad es una inversión de largo plazo, a menos que queramos hacer un negocio como lo que se presentó en un capítulo anterior, tipo flipping, que uno sabe que va a comprar, va a remodelar un poco, la va a embellecer y la va a vender dentro de un plazo acotado, pero generalmente la inversión inmobiliaria es para arrendar, ¿ya? Y esta es a largo plazo. Por lo tanto, en el largo plazo y después cuando veamos en el próximo capítulo comunas, vamos a ver cómo en el largo plazo los precios tienden a subir, ¿ya? Las propiedades generalmente en el largo plazo tienden a ir al alza. Por lo tanto, es un activo que tiende a subir de precio en el largo plazo y además de eso me tiende a dar flujos mensuales por arriendos, en caso que lo tenga arrendado. Hay casos que, como por ejemplo los terrenos, que están muy de moda, a menos que se arriende el terreno para fines agrícolas u otros. Pero generalmente si yo solamente tengo el terreno, tengo el activo ahí que se aprecia de valor, ¿ya? Esa apreciación de valor igual hay que tener cuidado porque siempre es bien subjetiva. Esa apreciación, ese aumento de valor se hace efectivo en el momento de vender, pero no necesariamente. Muchas veces la gente dice, no, mi casa vale X plata, sí, tú puedes creer o una tasación, una valoración puede decir eso, pero realmente lo que va a valer tu casa cuando te la compre alguien efectivamente es lo que alguien pague, ¿ya? Entonces es un valor más especulativo el tema de la plusvalía futuro. Ahora, ¿cómo encontrar buena plusvalía futuro? Y lo hemos visto también en otras partes, y lo voy a decir muy resumido, en la ubicación y el desarrollo que tenga esa ubicación. Las ubicaciones que ya tienen desarrollos bastante em, profundos, por decirlo, o que ya son lugares que ya tienen un desarrollo bastante amplio, ya están desarrolladas, eh, ya tienen supermercados, tienen strip center, tienen distintos tipos de negocios, etcétera. Esas propiedades ya no van a tender a subir tanto valor, como si a lo mejor una propiedad donde no hayan tantas cosas, pero se vea que se está desarrollando muchas cosas, porque eso va a aumentar la demanda futura, ¿ya? Y otras 2 cosas que son muy importantes en el mundo inmobiliario, y acá es donde viene la famosa magia, yo creo, ¿ya? Eh, Más que la que dicen algunos, inescrupulosos, es que la magia yo creo que viene en que uno se puede apalancar con la parte de los inmuebles, con otro tipo de activos igual uno se puede apalancar, pero es más complejo. Con acciones uno se puede apalancar
apalancar, pero es mucho más complejo. Con instrumentos financieros uno se puede apalancar, pero es mucho más complejo. Por lo tanto, uno puede apalancarse y poner en el fondo menos dinero del total de la propiedad para poder comprarla. El resto lo va a poner la entidad financiera. Típicamente el banco, aunque ya hablamos que también existen en Chile por lo menos, las mutuarias. Ahora, ¿cuál es la gracia de este apalancamiento? Que multiplica mi plusvalía, ¿ya? No mi rentabilidad por arriendo, sino que mi plusvalía la va a multiplicar. Entonces, si yo tengo una plusvalía de un 5% y estoy apalancado, esta plusvalía va a ser mayor. Y por lo tanto, esa es una de las gracias de apalancarse. Ahora, el apalancamiento aumenta esta plusvalía cuando el precio de la propiedad sube, pero cuando baja, esta plusvalía aumenta las pérdidas. O sea, perdón, este apalancamiento aumenta las pérdidas. Por lo tanto, el apalancamiento es como un arma de doble filo. Si me va bien, me va mucho mejor, pero si me va mal, me va mucho peor. Por eso lo interesante es que en las propiedades casi siempre suben de valor en el largo plazo, o sea, pueden haber periodos de un par de años, qué sé yo, como justamente ahora en que las propiedades puedan ajustarse de precio, bajar un poco o mantenerse y no subir, pero generalmente en el largo plazo van a subir. Entonces esto sumado al apalancamiento aumenta mi rentabilidad al momento de yo vender. Ya, esa es una de las grandes maravillas que tiene el mundo inmobiliario. Y otra de las grandes maravillas que tiene el mundo inmobiliario, que no tienen otros instrumentos de inversión, como casi siempre lo tienen como podrían ser los instrumentos financieros u otro tipo de instrumentos de inversión, son los beneficios tributarios. Generalmente los activos inmobiliarios tienen bastantes beneficios y franquicias tributarias. Y acá vamos a hablar solamente algunas para ya ir cerrando. Porque obviamente vamos a hablar un capítulo en específico de cada una de ellas. Pero yo, por ejemplo, puedo tener 2 propiedades en el cual puedo recibir arriendo y no pagar impuestos por él, ¿ya? Ese es el famoso DFL2. También puedo rebajar de mis impuestos los intereses, no el dividendo total que yo pago al banco, ponte tú, o a la mutuaria, por digamos, mensualmente por la compra de la propiedad, sino que solo los intereses. Pero al principio de los créditos, la mayor parte es interés, ya, porque ahí vamos a explicar también en otro capítulo, porque no puedo hacer todo en este momento, que las tablas de desarrollo de los créditos generalmente se paga mucho más interés al principio y al final se paga más el capital de la propiedad. Por lo tanto, voy a rebajar de mis impuestos bastante interés. Otro beneficio tributario bien interesante que hay es que yo tengo 8.000 UFs gratis como para las utilidades de la compra y venta de propiedades. O sea, por ejemplo, si yo compré, y eso es lo que le decía la plusvalía, si yo compré una propiedad en 1.000 y la vendí en 1.500 menos 1.000 me dan 500. Y esa sería mi plusvalía en cuanto a utilidad, serían 500 UF. Eso si lo vemos en porcentaje, serían 500 UF dividida a 1000 UF, que es lo que me compró, que me costó, ¿ya? Eh, exacto, sí, sería eso. Entonces, lo que le estaba, entonces yo tengo 8.000 UFs libres de mis utilidades que yo gane por compra y venta de mis propiedades sin pagar impuestos. Esto obviamente tiene una restricción de que no sean compras y ventas habituales. Esta habitualidad, y lo vamos a hablar ya en el capítulo de impuestos, tiene ciertas características, pero en general es más o menos un año, ¿ya?
y yo tengo que tener esa propiedad como persona natural para que no pague los impuestos y se me aplique este beneficio tributario. Y además hay otros más beneficios tributarios que los vamos a hablar en el capítulo específico, pero acá les menciono tres que son bastante interesantes para poder aumentar nuestra rentabilidad. Así que con esto les quería decir de que muchas veces no crean que existen maravillas en el mundo inmobiliario en el sentido de cuando les quieran vender cosas muy extrañas. Pero sí el mundo inmobiliario es maravilloso para poder invertir, hay que tener conocimiento y esa es la gracia que queremos entregarles en este podcast. Así que muchas gracias por estar otro capítulo con nosotros acá en Café Inmobiliario, un programa de Best Properties en donde nos interesamos en encontrar la mejor inversión para ti de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus activos previos y se hace, digamos, un estudio completo de qué es lo que te conviene para que puedas invertir en el inmueble correcto. Así que muchas gracias, que estén muy bien y que tengan un excelente día.